¿Está apagado? Ahora sí. Guarda, que poderoso. Era suficiente apagado nomás, El Señor sabe que el Señor usa lo mínimo y lo preciado, ¿sí?, de esta tierra para avergonzar a sus santos, ¿sí? Y el Señor hace cosas maravillosas en la vida de las personas. Y nos usa a cada uno de nosotros. Pero hoy nos tenemos que preparar. El Señor nos está llamando hoy a que nos preparemos para lo que Él tiene en nuestras vidas, ¿no? Y yo le puse el título de esta enseñanza: Nuestra mente, el campo de batalla. ¿Por qué elijo este título? ¿Por qué elijo este título? Porque mi vida fue una lucha tremenda en mi mente. En mi mente. Muchos de acá ya me conocen y bueno, yo estuve muchos años en las drogas y pasé por todas las situaciones. Pero la lucha tremenda de mi vida no fue la droga, fue acá adentro. Acá Satanás se ocupaba de distraerme, de desenfocarme, de traer malas decisiones. Cuando yo tomaba una decisión de querer cambiar mi vida, venía con un pensamiento, me desviaba, volvía atrás, volvía a caer, aún teniendo unos meses limpios, viniendo a la iglesia, queriendo cambiar, avanzar, pero el enemigo se encargaba de ponerme un pensamiento. Y me desviaba, me desenfocaba. Y yo había puesto, mi peor lucha fue en mi mente. Los pensamientos me hacían retroceder, pensamientos de autodestrucción. Me traía pensamientos de autodestrucción, de suicidarme. Muchas veces. Es más, hubo intentos. Porque el pensamiento te lleva a hacer cosas que no querés. El pensamiento te lleva a autodestruirte. Tomaba decisiones, pero un pensamiento me las destruía. Hacía promesas, y muchas promesas hice en mi vida. Muchas promesas. Pero el enemigo se encargaba de destruir esas promesas. No podía avanzar, no podía crecer. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros, que tomamos una decisión de venir a la iglesia, tomamos una decisión de cambiar nuestras vidas, y el enemigo te viene con un pensamiento de destrucción, con un pensamiento de volver atrás. Aún, mire, la casa de bendición de esta semana hablaba de raíz de amargura, y muchas veces no sacamos eso de adentro y el enemigo viene a destruirte con las raíces de amargura, con cosas que quedaron en el pasado. Yo fui una persona abusada y el enemigo vino a traerme eso continuamente hasta que yo pude sanarlo, se lo tuve que entregar al Señor. ¿Y cómo le entregamos al Señor nuestros pensamientos? Para que el enemigo no tenga autoridad sobre eso. ¿Cómo hacemos? Nos entregamos a Dios, nos humillamos. Aún perdonamos a las personas. Si el enemigo trae pensamiento de destrucción, Dios trae pensamiento de paz. Porque Dios, la palabra en Jeremías 29:11 dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, y son pensamientos de bien y no de mal. Así el enemigo trae cosas a nuestras vidas. Pero tenemos a Dios de nuestro lado. Y cuando nosotros leemos la palabra y activamos nuestra fe, Dios se encarga de eso y destruye todo pensamiento y destruye todo lo que Satanás quería traer a nuestras vidas. Hoy estábamos mirando con mi hijo, ¿cómo era? Rugby. Y yo miraba ese campo, era un campo de batalla, porque un campo de batalla no es un deporte. Tremendo como se da, pero es tremendo. Y mirá cómo lo que yo había puesto, esta palabra yo ya la tenía hace una semana, me preguntaron si yo quería venir. ¿Cómo no voy a querer venir? Si yo sé lo que Dios hizo en mi vida, cómo transformó mi vida. Y así lo va a hacer con cada uno de ustedes, porque Dios tiene un propósito, y cuando Dios tiene un propósito con
lo cumple. Lo cumple. Miren lo que yo había puesto. Un campo de batalla es un lugar donde hay una guerra. En ese lugar había una guerra. Era tremendo. Iban a agarrar la pelota, ¡pah! Se mataban. Salían todos vendados. Hablábamos con él. Todos vendados salían. 5 minutos volvían a entrar y volvían a darse más. Increíble. Ahora, dice, donde se enfrentan dos fuerzas. Y es ahí donde Satanás quiere tomar el control de tu vida. Donde la carne te quiere hacer caminar como vos querés. Pero no tenemos que permitir eso. Tenemos que darle lugar a Dios para que Él haga cosas nuevas en nuestras vidas. Hoy nos tenemos que humillar delante del Señor. Miren, si estamos acá es porque queremos ser transformados. ¿Y saben qué? El enemigo quiere ganar una batalla acá adentro. Y si la gana acá adentro, la gana acá, en el corazón. No, acá, en el corazón. Y si la gana en el corazón, viene el pecado. Cuando estamos en pecado no nos podemos acercar al Señor. Y el Señor nos puede transformar nuestras vidas. Entonces tenemos que tomar la decisión y entregarnos a Cristo de todo nuestro corazón. En Gálatas 5, 16 y 17, yo voy a usar anteojos, ¿no? Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y esto se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Hay una lucha en nuestra mente. Hay una lucha continua en nuestra mente. Dos fuerzas que se pelean en un campo de batalla. Dice, el enemigo quiere que nos manejemos en la carne. Quiere que nos manejemos en la carne. Porque ahí es el que gana el terreno. Ahora, ¿qué estamos mirando? ¿Qué estamos escuchando? Había un pastor que decía, ¿qué película estás mirando? ¿Está escuchando música cristiana o música del mundo? ¿Qué estamos mirando? ¿Cómo tenemos que caminar? Caminemos con Cristo. ¿Cuántas veces nos gana el deseo de no venir a la iglesia? El desánimo. No nos da gana. No queremos ir a casa de bendición. Pero ¿saben qué? El enemigo gana el terreno. No es decir, hoy no pasa nada, no voy a ir a la iglesia, hoy no oro, se me hizo tarde. ¿Saben qué? El enemigo hace así. ¡Tac! Una patada, tropezás. Y no pasa nada con ese tropiezo. Vos seguís avanzando, decís, bueno, el domingo voy a la iglesia, el sábado vengo al culto de jóvenes. Ay, no pude ir, me llamaron, tengo que ir a comer con la casa de un amigo. Y ya no te es tan importante ir al culto, recibir la palabra. Y cuando quieren acordar, el enemigo se encargó de desenfocarte, de desviarte, de sacarte de la iglesia, de sacarte del propósito de Dios. Porque no se trata solamente de venir a la iglesia, se trata de buscar a Cristo. Buscar a Cristo. Si no buscamos a Cristo, no hay una transformación. En la casa de bendición, esta semana, lo digo así, la casa de bendición, me tocó algo muy fuerte. ¿Saben qué? Decía, ¿cómo podemos estar? A ver, si alguno de ustedes puede estar comiendo una vez por semana. No podemos, es imposible. Con la Biblia pasa lo mismo. Tenemos que leerla. Es nuestro manual de vida. Es lo que nos saca de la esclavitud. Si Él tiene pensamientos de bien, creámosle. La canción decía, fiel, fidelidad. Él es fiel. Él es fiel.
Él lo que dijo lo va a cumplir. Lo que dijo lo va a cumplir. Y la palabra se cumple en nuestras vidas cuando te dice que te va a poner por cabeza y no por cola. Entonces tenemos que creer la palabra para no creerla a Satanás. Las mentiras del enemigo no las tenemos que creer. En 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, en el cual es la imagen de Dios. Él cega el entendimiento. Muchas veces queremos caminar, avanzar. ¿Y qué te hace el enemigo? Te pone trabas, te cega el entendimiento, no te deja ver, te nubla la vista. Por eso le decía al criado: ábrele los ojos para que pueda ver que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y así tenemos que hacer con el Señor, humillarnos delante de Él, pidiéndole que nos limpie nuestros ojos. La Biblia dice que nos tenemos que limpiar los ojos con colirio. ¿Sí? Porque es la única forma para que podamos ver lo que Dios tiene para nuestras vidas. Muchos años estuve cegado. Muchos años tenía el entendimiento entenebrecido, dice la palabra. Y eso me pasaba hasta que Dios me abrió los ojos. Y la gloria sea para Él, porque Él es el que rescató a mi familia. Él es el que rescató a mi familia. Y rescató mi vida de ese pozo, de esa angustia, de esa tristeza, a un deseo de suicidarme, deseo de no vivir más. Pero Dios tiene cosas grandes. Creámosle a la palabra, al Señor. Satanás quiere tomar el control de nuestra mente. Satanás quiere que tengas el entendimiento entenebrecido. ¿Y sabe para qué? Para que no resplandezca la luz de Cristo en sus vidas. Para que no podamos ser testimonio. Para que cuando salgamos a la calle nos digan: pero si qué vas a hablar de Cristo si ni siquiera orás. Vas a hablar de Cristo, ni siquiera leer la palabra. Ni siquiera tenés 2 minutos de oración. Ni siquiera le entregás tu vida al Señor. Y esas son mentiras del Satanás. Son mentiras del enemigo, que quiere venir a traerte continuamente para que no puedas avanzar y no puedas crecer. Tenemos que tomar decisiones. Decisiones que van a destruir esos pensamientos. Y hablaba con una persona que está atada al pasado, con esa raíz de amargura, esa raíz de tristeza. Y el enemigo aprovecha esas situaciones para que no puedas crecer, no puedas avanzar. Porque el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Y lo que menos quiere es que un cristiano crezca. Pero ¿saben qué? Cuando un cristiano ora, se levanta en oración, se levanta en ayuno, le cree a Dios, el diablo no puede hacer nada, ni en nuestra mente, ni en nuestro corazón, ni en nuestras vidas. ¿Sí? Y si Dios tiene un propósito, lo va a cumplir, lo va a cumplir. Tenemos una lucha interna con nosotros mismos. Tenemos una lucha interna con nosotros mismos. Pablo en Romanos 7, 18 y 19 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el que quiere el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Tenía una lucha?
estaba reluchado. Es tremenda la lucha. Por eso él decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque es necesario que lo declaremos con nuestra boca. Es necesario hablar y decir, Cristo está en mi vida. Hago lo que no quiero, eso es lo que hago. Es una lucha interna que tenemos nosotros, la carne. Por eso es necesario menguar la carne, que Cristo crezca. La única forma de que Cristo crezca es leyendo la palabra, es orando, es recibiendo la palabra, viniendo a la iglesia, yendo a casa de bendición. No tener excusas. No hay excusas para avanzar. Cuando estábamos en el mundo no teníamos excusas. Cuando estábamos en el mundo, eran las 2 de la mañana y salíamos. No hay excusas, que hace frío. Mentira del enemigo. No, pero hoy no le crea. No le crea. Te desenfoca. Ustedes son la iglesia. Yo soy la iglesia. La iglesia tiene que crecer. Pero no estamos hablando del espacio físico. Estamos hablando acá adentro. Cuando nosotros crecemos, se llena de gente. Pero primero tenemos que crecer acá adentro. No podemos hablar de nada si no crecemos. El enemigo nos va a tener como títeres. Como me tuvo por años. 17 años viviendo en la iglesia. Sirvió. En un momento Dios tocó mi corazón. Lo hice. Se puede perseverar, obviamente. Pero ¿sabe todo lo que pasé? ¿Sabe todo lo que sufrí? Lo que sufrieron mis hijos, mi esposa. Por no tomar una decisión. Por no escuchar lo que Dios tenía para mi vida. Es necesario que abramos nuestros oídos espirituales para escuchar lo que Dios tiene. Y que no le demos más lugar al diablo. Dice, no deis lugar al diablo. Eso lo dice la palabra. Resistí al diablo, mirad de vosotros. Resistí al día malo. Tenemos un día malo, un día que se nos cruzan las cosas. No le dé bolilla, entregate a Cristo. Decirle, Señor, acá estoy. Te entrego esto en tus manos. No salgas sin orar de tu casa. El enemigo se aprovecha de cualquier situación. Un enojo, ¿saben qué? Te desenfoca. No te digo que te vas a ir a pelear, pero te desenfoca. Y te enojas con tu esposa, con tu amigo, con gente querida, con tu hermano, con gente querida. Porque el enemigo hace eso. Porque te quiere desenfocar de cualquier forma, quiere entrar a tu vida, quiere destruir. ¿Quién gobierna tu mente hoy? Miren lo que el enemigo hace. Él es influencer en nuestra vida. Él influye en nuestra vida. ¿Y cómo influye? ¿Cómo influye? A Judas, cuando estaban sentados en la mesa, dice que el diablo ya había entrado en su corazón. Y todo entra por un pensamiento. El diablo hizo que Judas lo manda a matar a Jesús, lo entrega. Miren lo que dice a David, hay un pasaje de David que dice que el diablo influenció a David para que haga un censo en Israel. El diablo es influencer. No vine a hablar del diablo, vine a hablar de Dios, de lo que Dios hace. Pero tienen que saber lo que el enemigo quiere hacer con su vida. ¿Entienden? Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, tenemos que luchar para que el enemigo no entre. Tenemos que entregarnos a Cristo, humillarnos delante de Él. Por eso la palabra dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y Él es el que hace la obra.
Yo puse jóvenes, pero todos hoy estamos pasando por dificultades, ¿no? Dice, ¿cuántos jóvenes, cuántas personas están en depresión? ¿Cuántas personas hoy están pasando por dificultades? Se suicidan por enfermedades. Pero tenemos que saber, hoy, viniendo acá, que Cristo tiene el control de nuestras vidas. Nosotros tenemos que pensar como Cristo pensaba, caminar como Cristo caminaba. Si no, de nada sirve. Vamos a venir, vamos a hacer uno más. Porque Dios nos quiere usar. Dios tiene cosas grandes para nosotros. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre. Son las cosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Y yo lo creo. Cuando Dios restaura una vida, lo hace. Y lo hace grande. Lo hace grande. ¿Quién maneja tu mente, no? ¿Cómo tenemos la victoria en nuestra mente? ¿Cómo tenemos la victoria en nuestra mente? En Efesios 4:23, miren lo que dice. Dice, y renovados en el espíritu de nuestra mente. Y renovados en el espíritu de nuestra mente es todos los días humillarnos delante del Señor, arrepentirnos de lo que haya pasado en el día, aún de cansancio, de enojo, de murmuración. La casa de bendición habla de la santidad. La santidad en nuestra vida es importante, porque si la santidad nadie le da a Dios. Entonces hoy los invito a eso, a que podamos humillarnos delante del Señor, renovar nuestra mente cada mañana. Y la única forma de renovar nuestra mente es con la palabra. Es con la palabra, no hay otra. La palabra renueva nuestra mente. Renovar es poner cosas nuevas. Y la única forma que hay es a través de la palabra. Arrepentirnos, como ya lo dije. Dice en 2 Corintios 10:5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento y llevándolo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es necesario llevar todo pensamiento. Y cuando dice pensamiento, dice todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento. No deis lugar al diablo. El diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y saben qué? Somos sorpresa. Pero cuando estamos en Cristo, nada nos va a pasar. Por eso necesitamos renovar nuestros pensamientos. ¿Quién maneja tu mente? ¿Quién maneja tu mente hoy? El Señor. 2 Corintios 2:16, lo vamos a buscar, porque si no sé si lo habíamos dado. ¿No? Bueno, no importa. Lo buscamos acá. Segunda de Corintios 2:16. Y es Primera de Corintios 2:16.
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. Con eso cierro. Tenemos que caminar hacia la meta, lo que Dios tiene para nuestras vidas. Dios tiene cosas grandes para nosotros. Tener la mente de Cristo. Hoy es una meta que nos pone el Señor. Pensar como Él piensa, caminar como Él camina. Ya nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Hoy caminemos como Él quiere que caminemos. Y no como la carne quiere que caminemos. Amén. Pero sigamos a la meta. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús.